Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Su nombre y su pueblo. Estamos en victoria, ¿verdad? Le doy gracias a Dios, pues porque se llegó este momento, pues, ¿verdad? Donde todo parecía, parecía oscuro, pues, porque cuando salí de la cárcel, porque muchos saben, ¿verdad?, que yo estuve preso, el Señor me sacó de allá. La gloria sea para Dios. Y saliendo de allá, ¿verdad?, yo le dije al Señor que Él iba a prometer estar todos los días en mi vida en la casa de Él, y quería servirle a Él. Esa fue la promesa que yo le dije al Dios para que me sacara de allá, y Él me sacó. Pero para llegar a este momento, pues, ¿verdad?, el diablo quiso poner tropiezo en la vida, ¿verdad?, de nosotros otra vez, porque cuando me quitaron el grillete para poder venir aquí a la iglesia, ¿verdad?, no podía venir porque tenía un grillete que me permitía nomás estar solo 8 horas fuera de casa, de 6 a 4 de la tarde. Entonces, hubo una vez, Dios me habló, ¿verdad?, que me iban a quitar el grillete, que orara por 3 semanas, por medio de mis pastores. El Señor fue hablándome, ¿verdad? Y fue así, hermanos. A las 3 semanas me quitaron el grillete, ¿verdad? La gloria sea para Dios. Yo me sentí contento porque yo lo primero que pensé ir a glorificar el nombre de Dios, porque estarlo viendo por la tele no es lo mismo como estar aquí, sentir la presencia viva del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, al pasar de los días, ¿verdad?, me estaba congregando aquí, y fue Dios hablándome por medio de mis pastores otra vez que venía una prueba a mi vida. Y dije, Dios mío, pero si estoy en una prueba, ¿cómo voy a estar en otra prueba? Decía yo, sí, ¿verdad, hermano? A la semana de que Dios me había hablado eso, me vuelven a poner el grillete, amados hermanos. Y Dios mío, yo dije que esta vez, ¿por qué? Dije yo, sí, ¿verdad? Si estaba haciendo bien las cosas, ¿cómo es esto? Dije así, ¿verdad? Pero Dios me dijo, ¿verdad?, antes de que me pusieran el grillete nuevamente, Dios ya me había prometido que iba a hacer mi presentación aquí, y iba a tomar de su santa cena. Entonces, estando en la casa, ¿verdad?, ya otra vez, ¿verdad?, como en el tiempo atrás, viéndolos por la tele, ¿verdad?, llegó palabra a mi esposa siempre, ¿verdad?, lo mismo, ¿verdad?, que Dios nos iba a sacar en victoria. Y yo pensé que el grillete era la prueba, porque solo 3 meses me habían dejado que lo enviara, ¿verdad? A las 3 semanas, amados hermanos, un día que el oficial iba a llegar a la casa a visitarme, ¿verdad?, yo ese día no fui a trabajar, todos mis cuñados fueron. Y a ellos los siguió la policía, que ellos pensaron que era la policía, pero no era la policía, era migración, ¿verdad? Era ICE. No sé si muchos conocen a ellos, ¿verdad?, cómo ellos actúan. Entonces esa vez yo no iba a salir de la casa, pero salí a acompañar a mis hijos, ¿verdad?, que agarraran el bus para la escuela. Y cuando yo salí, pude ver 4 carros que eran bien raros afuera de mi casa, ¿verdad? Y dije, qué raro decir, ¿verdad? Pero cuando yo salí, a lo lejos venía un oficial de uniforme. Yo pensé que era el oficial que iba a llegar a mi casa a visitarme, ¿verdad? Pero cuando yo vi al oficial que venía por donde mí, ya salí de mi esposa, porque ella estaba acostada. Y le dije, mira, hija, fíjate que ahí viene el oficial bien temprano. Le dije así, y él me dijo que de 9 y tal, ¿verdad? Y eran como las 7 de la mañana, ¿verdad? Y mira, y ahí viene, le dije así, ¿verdad? Y ya llegó donde vi, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Me dijo así, ¿verdad? A ver, Cubías, me dice, enséñame tu identificación. Y ya cuando yo salí todo asustado, cuando mi esposa, yo le dije, mira, me está pidiendo identificación. Y ella salió conmigo, ¿verdad? Y cuando yo le di mi identificación, ¿crees que puedes acercarte un poquito para acá? Me dijo así, ¿verdad? Solo estaba el oficial. Ah, claro, le dije yo sí a él, ¿verdad? Y ya cuando me acerqué donde él, solo me agarró y me puso las esposas. Estás detenido por los agentes de ICE, pasa una deportación inmediata, me dijo así. Y ¿qué? Le dije yo sí, ¿verdad? ¿Y por qué me están haciendo esto? Le dije yo sí, ¿verdad? Y ya solo me agarraron y nomás me dieron no sé, unos papeles que le di a ella, la cartera parece que le di yo a ella, ¿verdad? Y le dije yo que estuviera bien, que todo iba a estar bien, ¿verdad?, que Dios nos iba a sacar en victoria. Y así me llevaron en el carro, amados hermanos, me pusieron esposas aquí, esposas en los pies y una cadena. Y me llevaron para un lugar ahí cerca de la casa, estaban a hablar y a hablar y a hablar, ¿verdad? Y en ese momento, pues, ¿verdad?, me vino a mi mente
cuando el Señor me había dicho que Él iba a hacer la presentación aquí en Iglesia Profética Emanuel para las Naciones, y que Él me iba a tener tomando su Santa Cena aquí, y yo me mantuve en fe creyendo esa palabra. La gloria sea para Dios, porque gloria a Dios. Hermanamente, es verdad que todo se habla de ahí, es verdad, sabe todo lo que uno le espera, pues verdad, de regreso para su país, verdad. Pero yo me mantuve creyendo, encadenado, y le dije: Señor, yo creo en tu palabra, Padre Santo, y me voy a mantener firme creyendo en tu palabra. Le dije, porque humanamente tengo miedo, le dije yo, sí, carnalmente estaba con miedo, pues verdad, pero mantuve mi fe, y hasta yo mismo, misa, así me vi las manos que no me temblaban para nada. Dije: Dios mío, dije, y esto es sentir la confianza de Cristo en uno. Dije yo: sí, verdad, la gloria sea para Dios, verdad. Gloria a Dios. No me temblaba el cuerpo como la primera vez cuando me llevaron, que iba asustado, arrepentido de mi vida, que ya no quería ni seguir viviendo como la primera vez, verdad. Entonces me mantuve así firme, y pues me llevaban, yo pensé que me llevaban para otro estado, gracias, para otro estado, porque fue un recorrido bien largo que hicimos, que yo sentí que eran como 10 horas en ese carro, ¿verdad? Pasaban a recoger a otros compañeros, que ellos iban ahí riéndose porque ya iban de regreso y todo eso, ¿verdad? Y vos de donde sos, así. Yo me agarró el gas, pero yo sé que Dios me va a sacar de aquí, le dije yo a todos ellos, ¿verdad? Soy cristiano, le dije yo así a ellos, ¿verdad? De veras, me dijeron sí, le dije yo sí, ¿verdad? Y ya Dios ya me había hablado de todo esto, y yo sé que Dios me va a sacar de esto. No, pues aquí ya, todos los que vamos aquí ya para abajo, vamos todos para abajo, dijo así, ¿verdad? El diablo hablando por medio de esos varones, ¿verdad? Entonces llegó, ¿verdad?, la tarde, ya se iba oscureciendo, y yo iba viendo por todo el camino, siempre viendo al cielo, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que en las manos de Él yo me encomendaba siempre. Ya llegado hasta donde llegué, pues, ¿verdad?, pasé la noche dando mi lápiz y todo. Pude hablar con mi esposa y le dije, pues, ¿verdad?, que todo estaba bien, ¿verdad?, que aquí me tenían, estoy bien, gracias a Dios. Llorando ella, afligida, pues, porque ustedes saben cómo pasó la primera vez cuando me agarraron. Ella sufrió muchísimo, ¿verdad?, en mi ausencia, ¿verdad?, porque fue solo ella luchando por mis 3 hijos, pues, ¿verdad?, 4 hijos, mis 3 hijos, mis 2 varones y la hembrita, ¿verdad? A ella le costó, como no se lo imaginan, amados hermanos, ¿verdad? Ella me mantuvo bajo sus rodillas siempre que estuve allá adentro, pues, ¿verdad? Y así como yo fui conociendo bastante lo que es estar en el camino del Evangelio, ¿verdad? Porque estando allá adentro es bien difícil seguir un camino así, sabiendo que humanamente cuando uno llega allá solo quiere arrepentirse, quiere matarse allá adentro, pues, ¿verdad? Porque allá despertarse todos los días, amados hermanos, y ver dónde está uno, que no puede salir solo 1 hora en 24 horas en un espacio reducido, pasar todo el día ahí metido es bien difícil. Pero ahí me mantuve clamando a Dios, y Dios escuchó mi voz, gracias a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces llegó la noche, ¿verdad? Y llegué allá donde nos iban a deportar. Ya me hicieron pasar a la celda, ¿verdad? Y las celdas allá eran bien diferentes a las de allá, ¿verdad? Los mantenían todo el día afuera uno. Y había varios varones, y ya comencé yo a hablar con ellos, ¿verdad? Ya uno me dijo que tenía residencia y iba deportado para allá, que ya estaba aplicando para la ciudadanía, dice, y iba para el regreso para su país, El Salvador. Y yo le dije a él, pero ¿por qué no busca de Dios? Le dije así, porque si busca de Dios, le dije así, Dios lo va a escuchar y puede eliminar esa deportación para usted, le dije así, para su vida, le dije así. ¿Y cómo? Me dijo, me decía, como orando y hincándose todos los días en la mañana, le dije así, dándole la gloria a Dios siempre, le dije que Él es el que tiene el control de nuestra vida, porque Él es el que tiene el control de nuestra vida. Si estamos aquí, no estamos por casualidad, como decimos en el mundo, ¿verdad? Estamos de casualidad, aquí me pasó esto, no. Ahora en el camino de Dios sabemos que Dios es lo que nos tiene sentados en estas sillas de honra, ¿verdad? Y me siento privilegiado, porque también soy uno más que está en esas sillas de honra escuchando la palabra viva de Dios, ¿verdad? Entonces pasó la noche y estaba hablando con los varones, ¿verdad? Era como las 2 de la mañana y nosotros platicando, ¿verdad? Y ahí uno de ellos quería cantar una alabanza y no se recordaba de ninguna, ¿verdad? En el momento, y yo vine y me acordé de una alabanza que dice:
cuando, permítame, se me acaba de olvidar, Dios mío, tan pronto vendrá el Señor, su pueblo, su iglesia a levantar, parece que dice. Esa les canté a ellos y se sintieron tan felices en escuchar las alabanzas, ¿verdad? Ellos cantando ahí en medio de esa tribulación que estamos pasando, porque así es el Señor, pues verdad que para pasar pruebas, pues verdad tenemos que glorificar siempre el nombre de Él y estar gozosos, verdad, sabiendo que estamos sufriendo, verdad, pero Él tiene el control, Él sabe el porqué, el proceso, verdad. Entonces yo entendí, verdad, que el diablo quería opacar mi fe, verdad, haciéndome saber, Dios te prometió que ibas a estar allá presentando tu boda, tomando la Santa Cena, pero vas para tu país, me decía el diablo. Pero yo decía, no, yo sé que Dios algo va a hacer en este lugar, me va a sacar, decía yo así, verdad. Y orando toda la madrugada, ya, verdad, las 3 en adelante empecé a orar, como las 4 terminé, me acosté normalmente, me levanté el día siguiente, anduve caminando por el patio, verdad, observando los demás jugando pelota, fútbol, y yo pidiéndole a Dios en mi corazón y en mi mente, verdad. Cuando llegaron a hablarme, a ver cuillas, dicen que vayas allá, los compañeros normales, porque normales les hablan a los compañeros para que vayan a traer su coche y todo eso, verdad. Entonces ya fui yo y me presenté, y le dije, me dijo el gringo, ¿tenés alguien que venga por ti aquí? Me dice, sí, le dije, tengo a mi esposa. Entonces háblale que venga por ti porque vas para afuera. Bendito sea Dios, dije, sí, yo no me lo podía creer, ¿verdad? Sí, de veras, sí, de veras, vas para afuera, me dice, háblale, y hasta me dio el teléfono por el que yo leyera la noticia ahí, leyera la dirección donde me fuera a traer, que me habían dejado como a 2 horas y media, parece, ¿verdad? Pues 3 horas me habían ido a dejar de mi casa, y yo contento, y cuando yo les llevé la noticia a mis compañeros, ni ellos lo podían creer, amados hermanos, y era bien difícil, que no creían, ellos pensaron que era mentira lo que yo les estaba contando, pero yo les dije, vuélvanse a Cristo, les dije, porque solo Él hace todo esto posible, le dije así, ¿verdad? Y yo me sentí tan contento porque solo estaba esperando el momento que llegara, y cuando salí, ahí donde yo entendí que si uno se mantiene firme en el camino de Dios, esperando las promesas que Dios te da, solo es de mantenerse firme en la fe, amados hermanos, y Dios los cumple. Porque aquí están viendo con sus propios ojos lo que Dios está haciendo para Cristo Jesús. Me estoy casando con mi esposa ante la presencia de todos ustedes y la presencia de mi Dios Todopoderoso. Le agradezco de antemano a todos ustedes, pues, ¿verdad?, por verse presentado a la presentación que estamos haciendo con mi esposa, ¿verdad?, para poder hacer posible lo que yo un día le dije yo al Señor, ¿verdad?, que quería trabajar en su viña. Ahora el Señor me ha dado esa oportunidad. Me siento feliz y contento. No tengo más palabras más que decirle a Dios que gracias por este momento, porque Él es el que ha permitido este momento con mi esposa. Y gracias a todos ustedes y a mis pastores, pues verdad que por medio de ellos Dios se manifiesta grandemente. Y yo creo que muchos saben que todo lo que habla el Señor por medio de ellos se cumple. Porque aquí está una promesa que Dios ha dado, que me iba a casar y me iba a presentar con ella aquí en Iglesia Profética Emanuel. El diablo me decía que me iba para El Salvador, pero yo dije, no, yo creí en Jesucristo, mi Salvador. Y la gloria sea para Dios Todopoderoso y la honra para Él. Porque Él es el que le da la oportunidad a todo aquel que lo busca de verdad. Él es el único que puede limpiar nuestros caminos cuando andamos torcidos, amados hermanos. Yo les digo que lo que he pasado no se lo deseo a nadie, porque es un lugar todo horrible allí, pues verdad, y el más hombre llora. Yo todas las noches lloraba, toda la cama la mojaba de lágrimas, llorándole al Señor que me diera la otra oportunidad. Y aquí estoy dándole la gloria a Él ahora. Esas son mis palabras para todos ustedes. El Señor les bendiga, hermano. Yo voy a testificar también una parte. Voy a tratar de ser bien breve, porque cuando el Señor me dio promesa de que me iba a presentar en este altar, el Señor me dijo de que iba a ser una boda, pero al mismo tiempo era un culto de acción de gracias, y que tenía que testificar de las maravillas que Dios había hecho en mi vida. Entonces yo voy a hablar de eso hoy, hermanos. Quiero contarles de que
Yo vine a esta iglesia porque mi hermana Ana me invitó. No quería venir, pero me dijo ella, anda, me dice, tal vez Dios te da una palabra a tu vida, me dice, por lo que estaba pasando yo. Entonces, porque mi esposo acababa de caer preso. Entonces, así hice, vine como a los 2 días que ella me había invitado, vine, y cabal ese día vine y yo le dije al Señor de que me diera una palabra a mi vida, porque yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. No hallaba qué hacer yo con 3 niños, no estaba trabajando, no hallaba qué hacer, la verdad. Sentía que todo se me había venido encima, pero vine a la iglesia y le dije al Señor de que me diera una palabra a mi vida para yo saber qué hacer. Y así fue, el Señor habló a mi vida por medio del pastor Agustín, me dio palabra y me dijo de que Él sanaba el dolor que yo andaba cargando en mi corazón, y que también Él, si yo me entregaba a Él, Él me iba a ayudar, me dio promesa. Y así pues yo entregué mi vida a Cristo ese día, acepté a Dios, me afirmé en las cosas de Él, porque yo antes decía que era cristiana, pero no lo era, vivía engañada, pensaba que era cristiana, hermanos, porque yo buscaba a Dios nada más cuando mis hijos estaban muriéndose, cuando tenía una necesidad, nada más buscaba de Dios, no buscaba de Dios cuando tenía abundancia. No me congregaba todos los días a la iglesia tampoco, solo lo hacía 1 o 2 veces por semana. Y al llegar a la casa me quitaba la falda, me ponía licras, me ponía faldas cortas para andar en la casa. Vivía una vida que yo solita me daba mentira, hermanos. Entonces Dios vino tratando nuestra vida y trató de esa manera. Pero déjeme decirle que antes de eso yo iba a la iglesia y yo le pedía al Señor de que yo quería que cambiara a mi esposo, porque yo le decía al Señor, le decía yo, si tú me diste a este hombre para que esté conmigo, cámbialo, Señor, cámbialo, porque este hombre era un hombre tan machista, hermanos, que usted no tiene ni idea. Era tan machista y yo no me dejaba, él me decía algo, yo le contestaba. Lo único que nos faltó fuera que nos diéramos duro, hermanos, que nos pusiéramos a pegarnos los dos, pero si nos tratábamos mal. En mi casa solo habían gritos, maltratos, mis hijos sufrían. Yo estaba feliz cuando él andaba trabajando. Cuando él llegaba de trabajar, yo me sentía afligida, desesperada, porque él solo vivía en el teléfono jugando Free Fire, hermanos. No nos dedicaba tiempo a mí, a mis hijos. Solo en eso vivía. Él nunca se sentaba a comer conmigo la comida cuando comíamos, él se la comía helada. Yo comía yo sola, yo me podía estar ahogando y él ni cuenta se daba por estar con el teléfono. Él llegaba a trabajar como a las 7 de la noche y llegaba hasta las 3 de la mañana jugando. Y yo le decía, Dios mío, que a este hombre se le aparezca un demonio para que ya deje ese teléfono, ese juego. Porque los niños no le podían hablar porque él les contestaba de una manera bien fea, como que ya estaba cansado, como si nosotros lo estresábamos. Entonces yo le pedí al Señor que lo cambiara, porque yo lo amaba, lo amo, pero yo lo amaba en ese entonces. Yo le dije, Señor, si este hombre yo lo amo, cámbialo, Señor. Y si no lo vas a cambiar, yo no sé cómo vas a tratar en la vida de él, le dije yo. Pero solo te pido, Señor, que no toques a mis hijos, le dije yo. Por favor, Señor, si tratas en la vida de él, pero a mis hijos no vayas a hacer por medio de uno de ellos, porque Dios ya había tratado con nosotros por medio de nuestros hijos, pero nosotros no habíamos entendido, hermanos, no entendíamos. Entonces, así fue, el Señor vino tratando a la vida de él. Un día nos llegó un citatorio para llegarnos a presentar, que fuéramos a presentarnos, porque habíamos salido nuestros nombres en un asalto. Pensamos que era como un robo o algo así. Fuimos a la policía y esa vez, hermano, yo iba a quedar presa también. Yo llegué con mis hijos, llegué con mis 3 hijos y con él. Entonces, cuando el oficial me dijo de lo que se me estaba acusando a mí, yo le dije que nada de eso, de lo que decían de mí, era cierto. Y ellos saben cuando uno
cuando uno dice verdad o mentira, porque igual son como psicólogos ellos. Entonces el oficial me dijo, ¿tú estás segura de lo que estás diciendo? Y me dijo cosas que yo ni me imaginaba, cargos que le estaban poniendo a él. Que cuando yo salí de ahí yo iba bien enojada, que cuando él venía, cuando yo iba saliendo de la PNC, él venía entrando. Entonces yo no lo volteé a ver a él. Yo nada más miré para afuera a mis hijos, yo lo ignoré completamente. En ese momento, según fue el enojo que yo sentía en mí, cuando a la hora salió el oficial con las llaves del carro y la cartera y me dijo, tome, me dijo, váyase para la casa, dice su esposo que se lleva el carro porque su esposo queda detenido, me dijo. Entonces yo le dije, vaya, le digo, me fui para el carro. Yo me acuerdo que yo manejé para la casa, que por cierto, hermanos, él me enseñó a manejar, pero no vayan a creer que me enseñó de buena manera. Me enseñó a gritos. Este hombre, yo iba manejando y me iba gritando hasta de lo que me iba a morir. Y así es como yo aprendí a manejar, bajo presión. Pero aprendí porque yo quería trabajar, poder tener un carro, poder manejar. Y sea como sea, me enseñó, pero me enseñó a su manera. Entonces lo que les quiero decir es de que yo estaba empezando a manejar. Todavía me subía a las aceras yo cuando manejaba. Y esa vez no sé ni cómo llegué a la casa. Y lo primero que hice fue llamar a la familia de él para contarles lo que había pasado. Y ya pues la familia de él llorando, todos preocupados ahí, toda la cosa. Ya cuando yo estaba acá, el Señor me siguió dando palabras a mi vida y me dijo el Señor que Él iba a estar conmigo, que Él me iba a ayudar, que Él iba a estar ahí en ese proceso que venía a mi vida. Y que me dijo de que clamara porque que todo lo que mis hijos necesitaran, que el alimento no les iba a faltar, hermanos. Y así fue porque Dios tocaba a personas, hermanos. A veces me llegaban a dejar comida a la casa porque yo busqué trabajo, comencé a trabajar, pero lo que yo ganaba era muy poco, solo me alcanzaba para la renta, para pagar el carro, la gasolina. A veces antes solo andaba con muy el sumito del gas, nomás el carro. Que Dios hizo maravillas en mi vida, hizo milagros. Yo en ese proceso yo pude ver la mano de Dios en mi vida. En una ocasión iban a comenzar las clases y recuerdo que mis hijos no tenían uniformes, no tenían zapatos, no tenían bolsón. Yo le dije a mi hermana lo que estaba pasando, pero le digo yo, bueno, ya van a empezar las clases, pero mi hermana no podía echarme la mano en ese entonces. Ella me apoyó en ocasiones cuando ella pudo. Entonces vine yo y en esa ocasión recuerdo que en el trabajo me dice Jeffrey, mami, antes de irme para trabajar, mañana empiezan las clases y no tenemos uniforme, mamá, no tenemos zapatos, no tenemos mochila. Y yo le dije, porque mira, hermano, cuando yo caí en este proceso, mucha gente me dijo, cuando usted necesite algo, no duden en decirme, no duden en pedirme ayuda. Pero yo no podía, yo tenía vergüenza pedirle a la gente, a mí me daba pena. En esa ocasión, en el trabajo andaba y yo le dije, Señor, tú me prometiste que me ibas a ayudar con mis hijos, Padre. Yo te he estado sirviendo, te he estado siendo fiel a ti. Y entonces el Señor no me va a creer, pero ahí donde yo trabajaba limpiando un building. El muchacho era bien haragán, el supervisor de mi mamá, porque mami trabajaba ahí también. Este hombre era bien haragán, que a nosotras nos mandaba a hacer el trabajo de él. Y en una ocasión me dice, Blanca, ahí va el parachute, me dice, vaya al parachute, me dice, y bota la basura que hayan tirado ya los morenos ahí. Y le digo yo, vaya, ya voy a ir, le dije. Me acuerdo que hasta de mala gana me fui rezongando y dije yo, a este hombre bien haragán, que solo uno lo manda. Cuando llegué ahí, hermanos, no me va a creer que ahí estaban los uniformes doblados, las mochilas, y habían 6 pares de zapatos para mis hijos. Yo me quedé admirada y dije yo, Señor, dije yo, ¿cómo puede ser posible que de esta manera me hayas dado tú lo que yo necesitaba? Le dije yo. Y cabal, cuando llegué donde mi hermana, me pregunta ella, ¿qué pasó? ¿Conseguiste los bolsones de los niños? Sí, le digo yo.
conseguí los bolsones, ya los llevaba ahí, y al siguiente día mis hijos pudieron ir a estudiar. Y Dios siempre estuvo al pendiente de nosotros, hermanos. La renta, a veces había ocasiones que yo no tenía para la renta. Yo me mudé de casa, me mudé a un basement que era horrible vivir ahí, hermanos, pero por necesidad, porque fue el único lugar que a mí me aceptaron con 3 niños. Todas las personas, cuando yo mensajeaba y preguntaba por renta, me decían, ¿es soltera? No, tengo 3 hijos, ya ni me contestaban siquiera. Entonces me fui a meter a ese lugar a rentar. Cuando yo iba en las noches a la casa anterior donde yo vivía. Y usted no me va a creer, hermano, pero cuando yo necesitaba dinero, yo me iba para ahí, llegaba a checar el buzón y ahí llegaban cheques a nombre de mi esposo, cheques a nombre mío, que yo no sé de dónde venían, hermano, pero yo con eso pagaba, con eso a veces compraba cosas que necesitaba para mis hijos. Dios nunca me dejó sola, Dios estuvo siempre a mi lado, hermano. Me guardó de accidentes manejando ese carro porque me tocó empezar a salir a las calles grandes, a mí sola. Dios me guardó, Dios guardó a mis hijos, amado hermano. Dios nunca nos dejó. Pasamos momentos tristes, pasaban momentos que yo lloraba. Yo lloraba en la presencia de Dios clamando por un milagro. Yo venía todas las vigilias. Vengo todavía, gracias a Dios, pues siempre nos estamos congregando, pero cada vez que yo venía a las vigilias, yo venía y ponía mi petición y yo decía, hoy me llevo ese milagro, hoy me llevo ese milagro. Y así fue, hermano, por 7 meses. A los 7 meses el Señor me dio mi milagro, que fue que mi esposo salió de la prisión. Y déjenme contarle también, para los que no saben, cuando mi esposo se lo llevó a ICE, que fue hace poco, porque ahorita ya tenemos un bebé de 4 meses. Cuando a mi esposo se lo llevó a ICE, yo estaba embarazada, hermanos. Yo tenía como 7 meses y medio o 8 meses de embarazo tenía ya. Yo, créanme que fue bien difícil porque yo no me imaginaba eso. Créanme que de todas las pruebas que podían haber, fue la última que yo me imaginé. Fue la última, pero yo no entendía por qué cada vez que yo oraba le decía al Señor, Señor, dame fuerza, dame fuerza, dame fuerza. Y yo después decía, ¿por qué tanto le pido fuerzas al Señor? Y después logré entender, hermanos, que era por eso. Dios me dio fortaleza, gracias a Dios, pues no me dieron dolores de parto ni nada. El Señor me dio una fortaleza que hasta yo me quedé admirada. Pero déjenme decirle que pasó algo, hermanos, de que cuando yo avisé a mis pastores de que mi esposo se lo habían llevado, inmediatamente pidieron oración al pueblo. Ustedes se acuerdan que la pastora pidió oración. Y yo pude sentir que el pueblo se dolió, que sintieron ese dolor que yo sentí, hermano, cuando se llevaron a mi esposo. Yo pude sentir porque, créanme de que yo vine siempre al culto a darle la gloria y la honra al Señor, porque aunque estemos en prueba, estemos como estemos, tenemos que venir a glorificar el nombre del Señor. Yo vine ese día y el pastor Agustín me hizo pasar y oró por mí. Y recuerdo yo de que me dio una palabra el Señor, de que en menos de 24 horas iba a tener yo una respuesta. Y así fue, hermanos. En la mañana me estaba hablando mi esposo diciéndome de que lo fuera a traer. Me tiré de la cama rápido, me alisté y me fui a traerlo, hermanos. Pero créanme de que eso fue la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas, pero también fue porque escuchó el clamor del pueblo, porque ustedes oraron, hermanos, cuando el pastor, la pastora se los pidió, doblaron sus rodillas y todos los que derramaron lágrimas, el Señor recibió sus oraciones y todas esas lágrimas no fueron en vano. Yo lo sé porque yo pude ver la mano de Dios. Créanme que yo me quedé pero asustada, me quedé hasta en shock de ver que Dios se lo acababa de llevar y al siguiente día lo habían dejado libre. Yo no lograba ni entender ni asimilar cómo eso había sucedido, pero yo recuerdo que yo le estaba orando al Señor y yo le decía, Dios mío, tú nos has dado promesa que nos vamos a casar, Señor, le decía yo. Si le decía yo, que yo lo trato mal, Señor, yo me voy a portar mejor, lo voy a tratar mejor a él, porque déjame decirle, hermano, que
Cuando el Señor lo sacó a él de la cárcel, lo sacó como un hombre diferente. Un hombre, ya no era el mismo hombre que cuando él entró, porque él aprendió la lección que Dios le dio, hermanos. Porque él pudo entender que Dios lo había tomado como su hijo y que era un trato de Dios en su vida y que no tenía más opción que buscar de Dios, que regresar a sus caminos, porque él ya era conocedor de la palabra de Dios. Él se había alejado de los caminos de Dios. Entonces, hermanos, lo que les quiero decir es de que de un día para otro Dios hizo ese milagro. Yo me quedé admirada y dije yo, Señor, pero tú nos has dejado una enseñanza en esto grande, hermanos, no solo para mí, para ustedes también, porque ustedes pudieron ver que en menos de 24 horas el Señor ya lo había vuelto a sacar, hermano. Usted puede ver de que cuando uno clama, Dios escucha las oraciones que uno hace, hermano. Y así, hermano, déjeme decirle de que aquí todavía estamos pasando ese proceso. Nosotros todavía él está, no está haciendo más, todavía él está controlado como por 3 oficiales. No es así de fácil como usted piensa, pero estamos felices y agradecidos con Dios por la oportunidad que Él nos da de estar en su casa, de congregarnos, de estar aquí alabando y glorificando su santo nombre, hermanos. Y pues yo estoy contenta por esta victoria que Dios nos ha dado. Y vamos a cantar una alabanza con Él, aunque son pedacitos porque no la podemos completa. Agradecimiento, vamos a cantar, hermanos. Ayuden, hermano, porque Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado,